Hola, ¿qué tal? Vengo a hablar de permacultura. ¿Y esto por qué? Resulta que cuando empezamos a hablar de nuestro proyecto a amigos, familiares, allegados, vimos que había muchas personas que nunca habían oído esta palabra. Así que nos pareció muy interesante hacer unas pequeñas píldoras para dar a conocer este concepto que para nosotros era tan relevante y tan necesario y que es el alma de nuestro proyecto. Primero lo voy a poner un poco en contexto y nos vamos a ir a los años 70, porque en el año 73 hubo la primera gran crisis del petróleo, en donde se redujo drásticamente la producción y que hizo plantearse la viabilidad de la sociedad que teníamos basada en la disponibilidad del petróleo. Esto era tan grave porque el año antes, en el 72, el Instituto Tecnológico de Massachusetts había elaborado un informe llamado Los límites del crecimiento que predecía que nuestra sociedad colapsaría si seguíamos usando de esta forma tan acelerada todos los recursos naturales. Así que estos dos hechos dieron lugar a un montón de discusiones y controversias a nivel económico, político, medioambiental, que reunieron a un montón de científicos e ingenieros a lo largo del mundo. Por un lado, además, se polarizaron las opiniones y por un lado estaban los que pensaban que todo esto se podía trascender pues, con la robótica, la tecnología, con energías renovables, etcétera. Y por otro lado, los que auguraban una época de hambrunas, guerras por los recursos, en fin. En medio de estos dos extremos, se encontraban Bill Mollison, que era un profesor de la Universidad de Tasmania, y su alumno David Holmgren, al que estaba ayudando con su tesis de sostenibilidad, y simplemente se plantaron y dijeron, ¿y qué pasa si simplemente consumimos menos? Ellos estuvieron trabajando en esta idea durante mucho tiempo y finalmente en 1978 David Holmgren dio una charla que se recogió en un libro que posteriormente se llamó Permacultura 1. Permacultura 1 se centró en soluciones de diseño basadas en la tierra para reducir nuestro consumo energético y proporcionar nuestros elementos esenciales sin la necesidad de insumos de combustibles fósiles. Según Bill Mollison, la permacultura trata de cómo diseñar asentamientos sostenibles porque él comenta que es una filosofía, una manera de usar la tierra que combina microclimas, plantas anuales y perennes, animales, suelos, uso del agua y necesidades humanas para crear comunidades reproductivas y cohesionadas. Bill Mollison había sido agricultor y además conocía muy bien los bosques húmedos de Australia y él había observado que las plantas en su entorno natural eran de crecimiento perenne. Sin embargo, nosotros las cultivábamos de forma anual. Esa observación le hizo introducir este concepto dentro de la permacultura, de modo que él comenta que la permacultura es una observación prolongada y reflexiva en lugar de labores prolongadas e inconsistentes. Es una forma de entender las plantas y animales en todas sus funciones en vez de tratar las áreas como sistemas productivos. Es una filosofía que se basa en la integración de los procesos medioambientales, comunitarios y económicos, pues como una forma de integrar nuestros estilos de vida. Y además permite la fusión del conocimiento científico con prácticas ancestrales porque no reniega de ninguna de las dos. Hay tres pilares éticos en la permacultura: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa. El cuidado de la tierra, obvio, es la conservación y el respeto por el suelo, los bosques, el agua, las especies en sus distintas variedades, como la forma de permitir que la vida continúe y prospere, no queda otra. Y por ello aconsejan pues, que se utilicen las asociaciones particulares de árboles, los bosques o las asociaciones de cultivos que se nutren y se protegen. Se pide también que se sustrayan espejos de agua, que se aproveche lo mejor posible el paisaje y sus elementos en la interacción de los ecosistemas. Por último,
El cuidado de las personas, por supuesto, está hablando de cuidar a las personas que tenemos más cerca. Lo primero a nosotros y luego a nuestros amigos, a nuestra familia, pero también se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las necesidades y derechos de la gente, los pueblos y las comunidades. Aquí se plantea el equilibrio entre lo individual y lo colectivo en cuanto a derechos, accesos y conocimientos. Por lo tanto, la permacultura no solo se enfoca en la producción de los alimentos, sino que también apuesta por el trabajo en conjunto, por la cooperación en vez de la competencia y por la repartición justa. Habla de la repartición de los excedentes de tiempo, dinero y energía mediante el establecimiento de los límites al consumo y la reinserción de los desechos animales, plantas y también de las personas y volverlos al sistema. Por tanto, la permacultura, que inicialmente había basado su origen en las palabras agricultura y permanente para fusionarse como permacultura, fue al final mucho más allá. Y más allá de tratar la agricultura, se entendió como una filosofía de vida y entonces se habla mucho más de cultura permanente. Aparte de estos 3 principios éticos, hay 12 principios de diseño de los que hablaremos más adelante. Hasta luego.